Lo primero, antes de entrar de lleno a discusión sobre este proyecto, que todavía es proyecto, pero está muy próximo a ser ley, ahí vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es la situación actual? Para que se pueda ir entendiendo un poco la lógica de los cambios que va haciendo, en este caso, esta ley. La situación actual es un sistema de relación laboral, en cuanto a la jornada de trabajo, porque eso es lo que aborda este proyecto, relativamente rígido. ¿Qué significa eso? La ley establece la posibilidad de una jornada de trabajo de 45 horas, distribuida en no menos de 5 días, ni más de 6 días. Estamos hablando de jornadas de trabajo normales, no las excepcionales, pero las excepcionales también tienen ciertos cambios que evidentemente son distintas, pero este es un tema muy importante tener presente. Por ejemplo, en la actualidad, si yo quiero pactar una jornada de trabajo de 4 días sin una autorización excepcional, eso no es posible. Y eso le pasa a muchas empresas que de repente esa falta de flexibilidad también les complica un poco en cuanto a sus procesos productivos. También hay que tener claro hoy día que la ley, en virtud de otras normas, por ejemplo, la aplicación del artículo 22 y su segundo, que estamos hablando de esta norma que permite que un trabajador no tenga un horario de trabajo específico, hoy día es una norma que es bastante laxa, en el fondo, que permite, si el trabajador no está sujeto a alguna subordinación y dependencia directa, o que se trata de una persona de un alto cargo dentro de la empresa que tampoco tiene una supervisión, hoy día trabaja bajo ese artículo 22. Vamos a ver que esto también tuvo cambios importantes. También respecto de las pago de horas extra, hoy tenemos la posibilidad de que si el trabajador realiza horas extra, hay que pagarle las horas extras que finalmente realizó, pero en teoría, y esto solo en teoría, no está la posibilidad de que el empleador compense con vacaciones, por ejemplo, o con otros días libres dentro de la semana, sin perjuicio de que estas prácticas llevan ya varios años y que en realidad sí se hacían, y en la Inspección del Trabajo hacía cierta vista gorda respecto a estas prácticas. De hecho, lo que hace esta ley es recoger un poco ciertas cosas que ya estaban pasando en la práctica para poder adaptarlas en este nuevo proyecto. Ahora, ¿qué ocurre? Que este proyecto, el proyecto de ley de 40 horas, que en realidad se denomina reducción de la jornada laboral, ese es el nombre técnico que tiene la ley, es una ley que todavía no ha sido publicada en el diario oficial, por ende todavía no está en vigencia. Y esto es tremendamente importante, la fecha de entrada en vigencia, porque esa fecha va a marcar los plazos que van a ir teniendo la introducción de todos los cambios que esta ley posee. ¿Qué significa eso? Que hoy día lo que ocurrió es que está en manos del presidente para su promulgación, falta la toma de razón de Contraloría una vez que es promulgada y luego la publicación en el diario oficial. Desde la publicación en el diario oficial es que podemos considerar que esto es una ley propiamente tal. Pero estamos ya básicamente en los últimos trámites formales, o sea, todo lo que es el texto ya está absolutamente aprobado y está establecido. ¿Qué significa eso? El gobierno anunció que el día 1 de mayo esta norma este proyecto va a ser ley. Obviamente hay que tener la certeza de que eso así va a ser, pero todos los plazos que esta ley establece se van a contar desde su publicación, que en primer término va a ser y sería el 1 de mayo. Abocándonos ya derechamente a qué es lo que es este proyecto, bueno, yo creo que lo que la mayoría en el fondo ha escuchado más de este proyecto y quizá el que más les interesa a las personas o a las empresas es la reducción misma de la jornada laboral. O sea, no hay duda que todos hemos escuchado que esta jornada laboral se va a reducir de 45 a 40 horas de trabajo, pero la verdad es que no es tan simple mencionarlo de esa manera. En realidad, lo que hace esta ley no es reducir de plano 40 horas de la jornada de trabajo, lo que hace es, y dice explícitamente, a un promedio de 40 horas. Esto es tremendamente importante porque básicamente lo que la ley está diciendo es que tanto trabajador como empleador, o en este caso sindicato y empleador, van a poder establecer jornadas de trabajo. ¿Qué significa eso? Que en 4 semanas calendario, la relación laboral o la jornada laboral no va a poder exceder 160 horas. ¿Eso qué significa? Que se va a poder pactar 4 semanas en que el trabajador trabaje 40 horas o semanas en que el trabajador va a trabajar menos horas. Por ejemplo, podría trabajar 35 horas una semana, 45 horas la otra semana, 35 la tercera y 45 la cuarta semana, que en promedio van a dar 160 horas. Pero no solo se va a permitir la distribución de la jornada de trabajo dentro de un mes calendario o 4 semanas calendario, que en realidad es lo que dice la ley, sino que también se van a poder pactar distintas jornadas de trabajo de manera diaria. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, si yo pacté con el empleador que voy a trabajar 35 horas una semana, se podrían establecer 5 horas de trabajo un día, 3 horas de trabajo otro, 9 horas de trabajo al siguiente, hasta que finalmente lleguemos a esas 35, 30 horas. O sea, en realidad, el mínimo establecido en la ley es 35 horas. Es decir, no puede ser menos de 35 horas dentro de una semana, pero tampoco puede ser más de 45 horas dentro de otra semana. Hay ciertas excepciones que ahí vamos a conversar porque también hay una posibilidad de ampliar esas horas de trabajo.
¿Cómo funciona esto? La verdad es que esto va a ser fruto de un acuerdo. La regla general, que en el evento de que ustedes no se llegue a un acuerdo con los trabajadores y o con el sindicato, lo que tendrá que aplicar el empleador es simplemente una reducción de jornada que en el fondo establezca unas 40 horas semanales de manera transversal, es decir, las 4 semanas calendario. Que si en el evento de que no existe este acuerdo, basta y sobra con que, por ejemplo, si hoy día los trabajadores trabajaran 9 horas diarias por 5 días, basta con que se reduzca 1 hora de su jornada al inicio o al final, que eso es lo que en el fondo establece la ley. Va a cumplir la empresa con estas 40 horas y no va a requerir, de hecho, dice la ley, ninguna modificación al contrato de trabajo. La verdad es que ese tipo de situaciones yo creo que la recomendación va a ser que sí se modifique el contrato de trabajo, porque si bien la ley dice que no se modifique, van a haber cosas que van a quedar en el aire. Esa hora se va a restar al inicio, se va a restar al final, se va a restar entre la jornada, por ejemplo. Entonces van a haber varias situaciones que necesariamente sí van a tener que constar en un anexo al contrato de trabajo, pero lo que sí, en el fondo, está diciendo esta ley, que si finalmente ese anexo no se hiciera, no va a ser multable por la inspección del trabajo porque no es un requisito legal que exista. Evidentemente sí va a ser un requisito si es que el día de mañana, por ejemplo, hay un problema con el trabajador y no está claro cuál fue el acuerdo y el empleador no lo tiene, evidentemente eso le perjudica al empleador, por ende la recomendación es que ese anexo y ese pacto sí se establezca. Ahora bien, en caso de que exista sindicato, lo que la ley establece es un beneficio adicional, que el empleador ya no solo va a poder pactar hasta 45 horas semanales en una semana en específico dentro de estas 4 semanas, sino que también va a poder ampliarla hasta 52 horas en el evento que exista un sindicato. Aquí hay ciertas cosas que no quedan tan claras. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Es posible, por ejemplo, que si pacte una semana 52 horas, que en la semana que está después se pacten, por ejemplo, 28 horas. La verdad es que en principio pareciera que no, porque la ley específicamente dice que no pueden ser menos de 35 horas esa jornada, pero pareciera ser que esta norma queda un poco desfasada en ese sentido, porque si pacto 52 y luego pacto 35, pareciera ser que me excedo mucho en los plazos y voy a tener que tener 3 jornadas, 3 semanas siguientes con horas muy bajas. Entonces pareciera ser que aquí va a haber un vacío, sin perjuicio que hay un reglamento que va a tener que aprobarse de esta ley, el cual todavía no entra en vigencia, ni tampoco sabemos cuál va a ser su reglamentación. También está la posibilidad, y esto es súper importante también saberlo, que las empresas, hoy día, si yo quiero pactar una jornada de 4x3, 4 días de trabajo, 3 días de descanso, tengo que tener una autorización especial de la Dirección del Trabajo, explicar los fundamentos de por qué se requiere esta jornada excepcional y que en el fondo también el trabajador acepte esta jornada excepcional y cada vez que ingreso un nuevo trabajador tengo que incorporarlo. Es decir, está la posibilidad, pero es una jornada con ciertos requisitos, ciertas condiciones y previamente su aprobación. Con esta nueva ley lo que se va a permitir es que las empresas puedan con los trabajadores sin autorización pactar una jornada de trabajo de 4 días de trabajo y 3 días de descanso. También, ahora, ¿cómo y cuándo va a empezar esta ley a regir? Y aquí, por eso les decía que era tremendamente importante la fecha de publicación en el diario oficial. Va a ser escalonado en el tiempo, es decir, a contar de un año de que esta ley entre en vigencia, es decir, que esté publicada en el diario oficial, se va a reducir a 44. En teoría, el 1 de mayo del próximo año, ya tendrían las empresas obligatoriamente que aplicar una jornada de 44. Al tercer año de aplicación de esta ley se va a reducir a 42 horas. Y al quinto año va a tener una aplicación íntegra para todas las empresas. Ya, ahora, ¿pueden las empresas desde ya acogerse a esta ley? Sí, la ley establece, dentro de sus artículos transitorios, la posibilidad de que aquellas empresas que requieran hoy día pactar una jornada de 40 horas con sus trabajadores van a poder hacerlo. Y eso es tremendamente importante porque si este artículo transitorio no estuviera, hoy día no estaría esa posibilidad para ninguna de las empresas. ¿Cuál es el beneficio que podría, en teoría, tener una empresa que decida hoy día desde ya aplicar esta jornada de 40 horas? Bueno, la ley estableció varios y van a haber otros también que fueron anunciados por el gobierno pero todavía no entran en vigencia. La primera es la posibilidad de tener lo que se va a denominar el sello 40 horas, que significa que las empresas que acrediten que tienen trabajadores o parte importante de su planta de trabajadores asociadas a las 40 horas de trabajo antes de la entrada en vigencia de esta ley, estamos hablando de los 5 años posteriores, van a poder tener bonificaciones en licitaciones públicas, van a tener también la posibilidad de tener bonificaciones adicionales en fondos concursables. Aquí estamos hablando de empresas de menor tamaño, eso es lo que dice la ley específicamente, y también tener bonificaciones en ciertas capacitaciones que van a entregar algunas instituciones públicas. Se ha anunciado también que van a haber
otros, pero no ha quedado muy claro qué, porque también se supone que hay una serie de reformas, pero ya de tipo reglamentaria, ¿no? A través de proyectos de ley, que también van a establecer beneficio a este sello 40 horas. Pero hay un beneficio bien tangible, que en realidad las empresas van a poder tener si se acogen a la jornada de 40 horas, que van a poder pactar hoy día con sus trabajadores jornadas de 4 horas de 4 días de trabajo y 3 horas de, o sea, y 3 días de descanso, cosa que hoy día no podrían, salvo una jornada excepcional. Ya, aquí también viene otro tema que ha sido bien controversial y yo creo que esto va a dar para diversas interpretaciones. Los cambios en la jornada del artículo 20 y su segundo. En teoría, aquellos trabajadores que no tienen supervisión inmediata, dice hoy día la ley y menciona incluso ejemplos, gerentes, administradores, también señala comisionistas, agentes, que hoy día pueden no tener una jornada de trabajo regulada específicamente por la ley, sino que trabajan en virtud de los encargos o las comisiones que ellos realizan. Esta ley cambia el sentido de la norma, pero lo cambia ¿de qué manera? Lo que dice esta ley es más restrictiva. El objetivo de esta norma era reducir el campo de aplicación del artículo 21 y su segundo. La ley mantiene todavía que aquellas personas que trabajen sin supervisión inmediata, y también vuelvo a mencionar, gerentes, administradores, son aquellas personas que van a poder trabajar bajo esta norma. ¿Dónde está la diferencia de esta ley? Que no lo dice explícitamente, y por eso esto va a dar lugar a muchas interpretaciones. Elimina los ejemplos de los comisionistas y de aquellas personas que trabajan en el fondo por una comisión y no tienen una supervisión inmediata. ¿Qué es lo que se ha entendido que esta ley quiso hacer? Todavía, y hay una cosa importante, todavía no sale la historia fidedigna de establecimiento de la ley. ¿Qué es eso? Es la discusión parlamentaria que hubo al momento de la aplicación de esta norma. Pero sí existen varios comentarios de lo que se discutió. Y básicamente el objetivo de esta norma era impedir que aquellos trabajadores que en realidad hoy día, por ejemplo, no tienen una supervisión inmediata, pero que no están en altos cargos de la empresa, ya no puedan estar afectos a esta jornada. ¿Por qué va a ser discutible? Porque la norma nos dice explícitamente eso. La norma sigue mencionando trabajadores que no estén bajo supervisión inmediata. Pero ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia muy importante es que antes, si había una discusión sobre esto, la única posibilidad era llevar esto a un tribunal laboral. Y la verdad es que la posibilidad de llevar esto a un tribunal laboral era muy baja. O sea, las discusiones jurídicas que habían sobre este tema eran casi nulas porque no había un procedimiento especial. Muchas veces se llegaba a un acuerdo entre trabajador y empleador, pero ahora la diferencia está que se estableció un procedimiento específico y bastante rápido. El trabajador que no esté de acuerdo con la aplicación del artículo 21 y segundo va a poder recurrir, en este caso, a la inspección del trabajo, la cual va a tomar una decisión jurídica y va a establecer si el trabajador puede o no trabajar en virtud del artículo 21 y segundo. Y si una de las partes no está contenta, va a poder recurrir al tribunal laboral, el cual dentro del plazo de 5 días va a tener que emitir una resolución si está de acuerdo o no respecto de la decisión de la inspección del trabajo. Ahora, hoy día la inspección del trabajo tiene una postura, eso también para que quede un poco claro, que ha sido refrendado en varios ordinarios. ¿Cuál es esa postura? Que cualquier trabajador que tenga una supervisión, por muy mínima que sea, no va a poder estar afecta a esta nueva norma. No es que hayan sacado un ordinario específico para esta nueva ley, porque evidentemente no entra en vigor, sino que ha sido la postura que ellos han ido marcando cada vez que reciben una consulta jurídica por parte de la empresa en los últimos 3 años. O sea, ¿qué significa eso? Que la postura muy probablemente de la inspección del trabajo va a ser que solamente para gerentes y administradores. Entonces aquí yo creo que va a haber un poquito de discusión porque la ley no es tan clara. Este es otro tema que la ley ha dejado bastante en el aire y la verdad es que han sido los parlamentarios que participaron un poco en este proyecto que han dado un poco luces de la creación de las denominadas bandas horarias. Porque esta norma, la verdad es que tiene ciertas falencias, yo creo que también va a tener que ser complementada a través del reglamento, porque la ley básicamente establece que aquellos trabajadores que tengan hijos o que tengan el cuidado personal de niños menores de 12 años, podrán dentro de la jornada de trabajo solicitar bandas horarias de 2 horas, dice la ley, sin especificar qué se entiende claramente por bandas horarias, donde podrán retrasar el ingreso a la jornada de trabajo o adelantar el inicio de la jornada de trabajo. El objetivo de esta norma era obviamente poder compatibilizar en el fondo la entrada y salida de los niños al colegio con las obligaciones laborales de los trabajadores. El problema es que la ley habla de bandas de 2 horas y aquí han habido 2 interpretaciones distintas que le han dado en el fondo quienes ya están empezando a emitir ciertas opiniones autorizadas sobre la materia. Algunos hablan de que son, cuando se refiere a la ley a bandas de 2 horas, es que ese es el intervalo que podrá aumentar o que podrá disminuir la jornada de trabajo. Pero la ley no dice con claridad si esto se va a poder pedir todos los días de la semana de una jornada laboral o va a estar limitada a 2 horas dentro de una semana normal.
Y la verdad es que esto realmente, la intención del legislador en realidad, por lo que han dicho muchos de los parlamentarios, era que fuera 1 hora de entrada o 1 hora de salida, y que a eso se referían con bandas horarias y que en realidad podría ser vigente para todos los días de la jornada de trabajo. Pero también va a ser una materia que probablemente va a estar en discusión hasta que al menos no salga el reglamento de esta norma. Bueno, aquí hay otro tema también que ha sido bastante comentado, la nueva modalidad del pago de hora extraordinaria. Aquí no hay tanta discusión, en realidad la norma es bastante clara. Lo que la ley básicamente dice es que algo que existía informalmente, ¿ya? Que los trabajadores que realicen horas extra van a poder tener la posibilidad de llegar a un acuerdo con sus empleadores para que en vez de que les paguen esas horas extra al valor por lo menos mínimo, que es 1,5 veces el valor de la hora extra, salvo que tengan en su anexo de contrato de trabajo, o en el contrato, o en un convenio colectivo, algo diferente, que podría pagarse a 2 o a 2,5 veces, que esas horas se les computen como días libres. Y que esos días libres, que van a estar limitados como una suerte de feriado adicional, va a estar limitado a 5 días. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, con un trabajador pacto que realizó 10 horas extras en su jornada de trabajo, significa que esas 10 horas las va a poder imputar a este máximo de 5 días. Pero en realidad no van a ser 10 horas, porque las horas extras se contabilizan según la ley a por lo menos 1,5 horas de feriado adicional, por ende va a tener 15 horas de feriado adicional que las va a poder distribuir dentro de los días de trabajo de su jornada de trabajo. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, yo tengo pactado con mis trabajadores que realicen 7 horas de trabajo, va a poder pedir 2 días libres que van a imputarse a esas 15 horas y va a ocupar 14, por ejemplo, y le va a quedar una. La limitación es que no va a poder ser nunca dentro de una anualidad superior a 5 días. También la ley señaló que el trabajador, y aquí viene algo súper importante, las va a poder solicitar en cualquier momento con 48 horas de antelación dentro de un rango de 6 meses desde que tuvo el primer día de trabajo. ¿Qué significa eso? Que tampoco pueden acumularse por más de 6 meses. Aquí también hay un cambio, y aquí tengo que hacer una precisión súper importante. En la actualidad, la regla general es que los trabajadores, y así lo dice la ley, deben descansar los días domingos, sin perjuicio que existe una serie de excepciones señaladas en el artículo 32 del Código del Trabajo. Dentro, obviamente, los más mencionados son los trabajadores del comercio. Los trabajadores del comercio también están afectos al descanso del domingo, pero con varias limitaciones, que deben ser 2 domingos libres al mes, pero hay ciertas limitaciones que también podrán trabajar 3 domingos al mes de manera consecutiva. Pero aquí lo que hace la ley es establecer una posibilidad distinta, que se va a poder pactar, pero solo como fruto de un acuerdo entre trabajador y empleador, que sean hasta 4 domingos consecutivos que va a poder trabajar el trabajador, pero nunca más de 3 veces en el año, pero no para todos los rubros, para rubros específicos. Estamos hablando de restaurantes, todo. En realidad la regla general es para aquellos trabajos que tengan relación con el rubro de alimentación. En todos esos casos, y también hoteles y casinos, se va a poder pactar este acuerdo que van a trabajar 4 domingos al mes, no más de 3 veces al año, siempre dejando al menos 8 domingos libres en el año. La verdad es que también existe una lámina que no está acá, pero yo creo que es importante también tocarla, que algo bien breve. También la ley estableció una modificación en las jornadas excepcionales, porque esta es la parte quizá más oscura de la ley. ¿En qué sentido? Hay jornadas excepcionales que hoy día se permiten trabajar, evidentemente, jornadas turno 7x7, 10x10, donde la limitación de la jornada o las horas de trabajo es bastante diversa, va a depender obviamente del sistema de trabajo excepcional. Lo que estableció esta ley es que las jornadas excepcionales, en principio, no van a poder superar las 40 horas, sin perjuicio de que van a poder pactarse jornadas excepcionales de hasta 42 horas, cuando estén debidamente fundadas por la empresa y el motivo por el cual las pide. Sin embargo, la forma en que se va a solicitar los requisitos para poder optar a estas jornadas excepcionales de 42 horas va a ser establecido en un reglamento que también se va a publicar dentro del plazo de 6 meses desde la fecha en que entre en vigor esta ley. Es decir, más o menos en noviembre de este año ese reglamento debiese salir. Ahora, la verdad es que la publicación de este reglamento, yo creo que, como toda norma, tiende a retrasarse un poco. Por ende, también hay que pensar
que la aplicación de muchas de estas normas va a ser al año siguiente de la entrada en vigencia. ¿Cuál es la diferencia? Todas las normas que nosotros hablamos, salvo la aplicación de la reducción de la jornada, van a empezar todas a regir un año después de la publicación de esta ley. Por ende, en realidad, que el reglamento se publique en 6 meses, en 8 meses, en 9 meses, no va a alterar obviamente la decisión final, que se van a poder aplicar estas normas a contar del año siguiente. Y por último, también señalar y siempre recordar que las empresas hoy día, a contar del 2 de mayo, podrían acogerse a la jornada de 40 horas, pero siempre y en todo caso tiene que haber un pacto suscrito con aquellos trabajadores o con el sindicato.